Tamsulosina. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Como equipo de urólogos con más de 35 años de experiencia, vemos a diario pacientes que llegan a consulta con dudas muy concretas sobre la tamsulosina. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? ¿Qué síntomas mejora? ¿Qué pueden esperar durante las primeras semanas? ¿Y cómo actuar si la mejoría no aparece? Por eso consideramos importante ofrecer una guía completa, basada en nuestra práctica clínica y en los criterios actuales de la urología. Nuestro objetivo es explicar de forma clara, directa y profesional cómo actúa la tamsulosina y qué tiempos de respuesta son habituales en pacientes con síntomas urinarios derivados de la hiperplasia benigna de próstata, HBP, de la prostatitis o de la obstrucción urinaria funcional. La información que damos aquí es orientativa y no sustituye la valoración médica individual. ¿Qué es la tamsulosina y para qué sirve? La tamsulosina es un alfa bloqueante que utilizamos para relajar la musculatura lisa de la próstata y el cuello vesical. Este mecanismo facilita la salida de la orina y reduce la resistencia al flujo. Por eso se indica principalmente en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, síntomas urinarios obstructivos, dificultad para iniciar la micción, chorro urinario débil, sensación de vaciado incompleto, aumento de la frecuencia urinaria nocturna, molestias asociadas a prostatitis. Cuando explicamos a los pacientes para qué sirve la tamsulosina, remarcamos que su objetivo principal no es reducir el tamaño de la próstata, sino aliviar los síntomas y mejorar la calidad de la micción. Por eso, muchas personas nos consultan. Entonces, ¿la tamsulosina cuánto tarda en hacer efecto? Vamos paso a paso. Tamsulosina. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Explicación completa. En la práctica clínica observamos tres fases de respuesta. 1. Efecto inicial. Entre 24 y 72 horas. Muchos pacientes notan una primera mejoría en facilidad para iniciar la micción, aumento ligero del flujo, reducción de la sensación de urgencia. No es un efecto pleno, pero sí un primer paso. Esta fase suele ser suficiente para que el paciente perciba que algo empieza a cambiar. En la mayoría de los casos, la tamsulosina comienza a hacer efecto dentro de los primeros 2 o 3 días. 2. Mejoría evidente. Entre 1 y 2 semanas. Aquí es donde la tamsulosina muestra un cambio más sólido. En este periodo solemos ver micción más fluida, menos interrupciones, disminución del goteo postmiccional, menor esfuerzo para orinar, reducción de la frecuencia nocturna. La semana 2 es, para muchos pacientes, un punto de inflexión. 3. Máximo efecto. Entre 4 y 6 semanas. Nuestro equipo observa que la mejoría completa suele consolidarse pasado un mes de uso regular. Esto no significa que antes no haya avances, sino que el tono muscular prostático se estabiliza. Se reduce la obstrucción funcional. Mejora la dinámica miccional. El paciente identifica claramente los beneficios. Por eso es importante recalcar. El efecto máximo de la tamsulosina suele alcanzarse alrededor de la semana 4. ¿Por qué la tamsulosina tarda ese tiempo en hacer efecto? Aunque el fármaco actúa desde el primer día sobre los receptores alfa, el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la nueva relajación muscular. Es un proceso fisiológico progresivo donde intervienen la rigidez del tejido prostático, el grado de obstrucción urinaria, el estado de los músculos del cuello vesical, la capacidad de la vejiga para recuperar su función. Por eso, cuando nos preguntan por qué la tamsulosina tarda en hacer efecto, explicamos que su acción no es simplemente química, sino también biomecánica. Causas de los síntomas urinarios que tratamos con tamsulosina. Los síntomas urinarios pueden tener diferentes causas y esto influye en el tiempo de respuesta. 1. Hiperplasia benigna de próstata, HBP. Es la causa más frecuente. La próstata aumenta de tamaño y comprime la uretra. La tamsulosina mejora los síntomas porque relaja la musculatura, aunque no reduzca el volumen prostático. 2. Prostatitis crónica o síndrome prostático. En estos casos, la inflamación genera tensión muscular alrededor de la uretra. El alivio suele ser más rápido que en la HBP. 3. Obstrucción funcional sin aumento prostático. Pacientes jóvenes pueden tener disfunciones del cuello vesical. La respuesta suele ser muy buena y rápida. Síntomas que mejora la tamsulosina. En consulta, solemos resumirlo así.
Lo que más mejora. Dificultad para comenzar a orinar. Chorro débil. Interrupciones durante la micción. Sensación de vaciado incompleto. Urgencia inoportuna. Nicturia, levantarse por la noche. Lo que no suele cambiar. Dolor pélvico intenso asociado a prostatitis muy aguda. Tamaño de la próstata. Infecciones urinarias previas. ¿Cuándo preocuparse si la tamsulosina no hace efecto? Hay situaciones en las que recomendamos volver al urólogo. Lista de señales de alerta. No hay ninguna mejoría tras 4 semanas. Se produce retención urinaria. Aparece sangre en la orina. Hay dolor intenso en bajo vientre. Aparece incontinencia repentina. En estos casos puede haber causas adicionales como cálculo vesical, infección urinaria, obstrucción severa, vejiga débil. Tabla resumen. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la tamsulosina? ...24 a 72 horas. Primera ligera mejoría. 1 a 2 semanas. Cambios más evidentes. 4 a 6 semanas. Máximo efecto clínico. Más de 6 semanas sin cambios. Consultar al urólogo. Preguntas frecuentes. ¿La tamsulosina sirve para la prostatitis? Puede ayudar a aliviar los síntomas urinarios asociados, sobre todo la dificultad para orinar. Puede causar mareos, a veces provoca ligera bajada de tensión. Suelen ser síntomas leves y transitorios. ¿La tamsulosina disminuye la libido? Generalmente no. Puede producir eyaculación retrógrada en algunos casos. ¿Se puede tomar por la noche? Sí, de hecho muchos pacientes la toleran mejor de noche. ¿Es un tratamiento para siempre? Depende del origen de los síntomas. En HBP suele ser prolongado. En prostatitis puede ser temporal. Conclusión. Después de más de 35 años dedicados a la urología, hemos visto cómo la tamsulosina se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Cuando explicamos cuánto tarda en hacer efecto, insistimos en que la clave no es solo la medicación, sino el seguimiento, los hábitos y la valoración urológica. La mayoría de los pacientes comienzan a notar cambios entre las primeras 48 a 72 horas, perciben una mejoría clara en 1 a 2 semanas y alcanzan su máximo beneficio alrededor del primer mes. Nuestro objetivo es que el paciente entienda el proceso, sepa qué esperar, reconozca la evolución y acuda a revisión si algo no progresa como debería. La tamsulosina es un tratamiento seguro y bien tolerado en la mayoría de los casos, y cuando se usa de manera adecuada puede marcar una diferencia importante en el bienestar diario.